y los apóstoles le preguntan a Jesús, le dice, Jesús, ¿nos puedes enseñar a orar como Juan le enseñaba a orar a sus discípulos? Y entonces vemos en el capítulo 6 de Mateo cómo Jesucristo simplemente pone un machote en el que Dios, o mejor dicho, Jesús nos dice claramente cómo tenemos que presentarnos delante del Padre, cómo tenemos que orar. No que estuviéramos repitiendo lo que es el Padre Nuestro. Todo el mundo conoce el Padre Nuestro, todo el mundo ha escuchado hablar del Padre Nuestro. Es más, mucha gente lo repite y lo repite y lo repite. Y realmente el Padre Nuestro es un machote, es algo que Dios nos dejó para poder entender cómo nos tenemos que presentar delante de Dios. Y hay un versículo que son, se puede decir que los finales de este capítulo, en el que cuando Jesús está compartiendo, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que, al escuchar esto, tú podrás decirme, se dice fácil el hecho de querer perdonar, no es tan fácil perdonar, pero en este estudio vamos a entender claramente por qué Jesús le decía a los apóstoles, porque estaba hablando con creyentes, estaba diciéndoles lo que ellos tenían que hacer, porque era lo que estaba pasando dentro de su corazón. Así que muchas personas están enojadas. El domingo pasado compartí este mensaje de las madres y al final dije yo, si alguna persona tiene algo contra su mamá o contra alguien, pues simplemente que fuera y que le pidiera perdón. Y este estudio voy a hablar de eso, voy a hablar realmente de que mucha gente está enojada y por el hecho de estar enojada no quieren perdonar o tienen una actitud completamente diferente a la cual Dios quiere que nosotros estemos. Así que podemos encontrarnos con gente que puede estar enojada con su papá, con su mamá, con sus hijos, con sus hermanos, con su prójimo. Ahora sí que el enojo es algo que todos traemos y que de alguna manera Dios quiere hacernos ver que eso puede afectar nuestra vida, y no nomás afectar nuestra vida, sino también afectar nuestra relación con Dios, que eso es algo muy importante. Así que, ¿cuántas personas están enojadas? Muchas. Muchas de ellas saben que están enojadas y muchas de ellas no saben que están enojadas y se enojan. Entonces, aquí lo importante es que Dios nos va a descubrir y nos va a hacer ver claramente qué está pasando en tu corazón, qué está sucediendo en tu corazón, para que a veces tengamos esa actitud de enojo que a Dios no le agrada y que realmente no te va a ayudar. Así que hay personas que se enojan y a veces no saben ni por qué se enojaron. Y entonces caemos en una trampa, en el pensar qué es lo que está sucediendo con la persona. Así que el enojo, la amargura, la hostilidad, realmente todas esas son actitudes que nos esclavizan, que muchas veces no queremos dejar. Y ahí están presentes en nuestra vida. Así que mientras tengas eso en tu vida, hay algo muy importante: no vas a poder ser feliz. Aún como creyente, aunque le hayas entregado tu vida a Cristo y que Dios te lleva a tener gozo, paz, benignidad, bondad y esos frutos que Dios nos muestra a través del Espíritu, si existen estas cosas dentro de ti, no vas a tener el gozo que Dios quiere que realmente tú tengas. Así que por dentro realmente al que más afecta es a ti. Yo a veces le digo a la gente, cuando tú estás enojado o enojada con alguien, el problema es que tú te estás tomando tu propio veneno, te estás tomando ese veneno. Es más, tal vez la persona no sepa que estás enojada con la persona. Es más, la persona tal vez ni cuenta se da. Pero el hecho de tú verla, ya eso te molesta. Y es algo que carcome, ¿sabes? Es algo que afecta a tu vida, pero también quiero decirte una cosa, afecta a tu salud. Entonces, en este estudio voy a ponerte 3 definiciones para poder entender cada una de ellas. Primeramente, el enojo. ¿Qué es el enojo?
Es un fuerte sentimiento de intenso disgusto, hostilidad o indignación, como resultado de una amenaza real o imaginaria, o un insulto, frustración o injusticia hacia usted mismo u otros seres importantes para usted. Ese es lo que es realmente el enojo. Ahora vamos a ver en qué consiste el perdón. El perdón es dejar el resentimiento contra alguien y nuestros derechos a desquitarnos sin importar lo que nos hayan hecho. Eso es perdonar. Así que si no comprendo lo que es el perdón, si no entiendo que tengo que perdonar, sin el hecho de tener que actuar equivocadamente o no quererlo hacer porque la persona te hizo algo, es muy importante. Tú tienes que dejar ese resentimiento contra esa persona. Y dice, es ceder mi derecho a herir a quien me hiera. Y luego voy a hablar del rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es la negación intencional y deliberada de dejar el resentimiento de uno y el derecho a desquitarse basándose en la idea equivocada que alguien tiene que pagar. En el mundo hay un dicho que dice, no es quien me la hizo, sino quien me la pague, ¿verdad? No es así, no es de esa manera. A veces traemos estructuras muy afectadas en nuestro propio hogar, ¿sí? Y eso hace que tú le estás quitando, ahora sí que la máscara a esa persona y se la estás poniendo a otra persona. Es como en el matrimonio. En el matrimonio, ¿qué sucede cuando la mujer o el hombre vivieron una situación difícil dentro de su hogar? Si fue la mujer, porque no tuvo una buena relación con el padre, ¿qué va a hacer la mujer? Le va a quitar la máscara a su padre y se la va a poner a su marido. Y si su marido hace algo que sea muy pequeño, va a ser una verdadera locura. ¿Por qué razón? Porque ella lo único que está haciendo es desquitándose por lo que le hicieron. Y lo mismo sucede con la mujer. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Recuerda que Dios viene a romper esas cadenas cuando nosotros tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Qué es lo que quiere? Quitar esas estructuras que tú sabes que te están afectando. No nomás te afectan a ti, sino también afectan a tu prójimo y también afecta tu relación con Dios, que eso es algo muy importante. Así que muchas personas dicen, no es quien me la hizo, sino quien me la va a pagar. Y eso no es así. El rencor es algo sumamente crítico y no nomás es crítico. Hay que entender que también es muy peligroso. Y al ver Mateo y ver cómo Jesucristo se presenta delante de los apóstoles y los mismos discípulos y les empieza a decir cómo tenían que orar, cómo tenían que llegar delante del Padre. Primeramente, sabemos que hay un Padre que nos va a escuchar, hay alguien que realmente va a poner atención a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero la pregunta es, ¿y cómo está tu corazón? ¿Realmente te estás acercando a Dios con un corazón limpio? Porque si no te acercas con un corazón limpio, es difícil que Dios te pueda escuchar. A veces la gente cree que Dios lo escucha porque le debe de escuchar. No es así. Aquí hay algo muy importante. Jesús acababa de hablar con ellos y les estaba dando el modelo. Les estaba diciendo a los apóstoles y a los discípulos, les decía, miren, les voy a decir cómo vamos a orar. Y en los últimos versículos de esta oración dice, y perdonaos nuestras deudas, o nuestras ofensas o pecados contra otros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego dice que esta es una frase condicional. ¿Por qué razón? Porque está en ti. Dios lo puede hacer en ti, pero si tú no lo quieres hacer, Dios no puede hacer absolutamente nada. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso hace que es una declaración muy impresionante de lo que Jesús les está diciendo a los apóstoles y a los discípulos.
Así que si perdona o perdonas a quien te hace daño, lo mismo va a hacer el Padre. El Padre te va a perdonar. Si te niegas a perdonar, pues simplemente la Biblia dice que Padre pues simplemente no lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Vas a caer en una trampa. Y te voy a decir una cosa, y quiero aclararlo porque tal vez muchas personas están usando estos versículos para decir, si tú no perdonas, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es una cosa completamente diferente, porque la Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, por gracia, es gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, no está en ti, es un don de Dios. Y luego termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no tiene nada que ver con la salvación. Hay muchos creyentes que tristemente, aún hoy, no quieren perdonar. ¿Y qué sucede? Están viviendo una vida bastante miserable, por el simple hecho de no quererlo hacer. Así que no hablemos, ahora sí que no estamos hablando de la salvación, sino que realmente estamos hablando del Espíritu que está en ti, que mora en ti, y que es el que te está mostrando lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que disponer tu corazón para poderlo hacer. Y claro que en el momento que no lo haces, va a afectar tu vida. ¿Por qué hay creyentes que tienen rostros de amargura? Porque no perdonan. ¿Por qué hay creyentes que todavía su rostro sigue siendo endurecido? ¿Por qué razón? Porque no perdonan, porque no lo quieren hacer. Así que muchos no son bendecidos por esa razón, ¿sabes? A veces la gente dice, bueno, ¿por qué Dios bendice a uno y no me bendice a mí? Porque puede haber algo dentro de tu corazón que no has perdonado o no has quitado, y por esa razón Dios no lo ha hecho. Así que muchos no son bendecidos en su vida. ¿Por qué? Porque tienen ese enojo, esa hostilidad, y quieren seguir con ella, no quieren soltarla. Así que muchas personas dicen, es que no se lo merecen, es que tienen que pagar. Perdóname, tú no eres nadie para andar juzgando a esa persona. Deja que Dios sea el que juzgue a la persona. Si se lo merece o no se lo merece, ese no es problema tuyo. Déjaselo a Dios, déjaselo en manos de Dios. Tú tienes que acercarte a Dios y pedirle que eso lo quite de tu corazón. Está en ti, es algo que te va a carcomer, ¿sabes? Es algo que te va a destruir. Así que el guardar rencor tiene un efecto retroactivo. ¿Por qué razón? Porque muchas personas están sufriendo por eso, por esa situación. Están sufriendo en sus finanzas porque hay un rencor en su corazón. Están sufriendo en sus relaciones, están sufriendo en sus trabajos, en sus hogares, están sufriendo en su relación con sus hijos. Oye, ¿por qué razón? ¿Por qué esa razón están sufriendo? ¿Cuál es el problema o quién es el problema? El problema está en ti. Está dentro de ti. Y por eso es algo que Dios tiene que limpiar. Así que muchas personas dicen, oye, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y eso me llevó a estar meditando en el que llega Pedro. Ya te imaginarás, Pedro. Es famoso Pedro, ¿verdad? En todo lo que la Escritura dice. Y claro que vemos llegar a Pedro y le dice a Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Uy, Pedro, ¿cuántas? Es decir, se le hacían muchas a Pedro. El hecho de perdonar 7 veces a su hermano, se le hacían muchas. Y Jesús le contesta y le dice, Pedro, 70 veces 7. Como quien dice, siempre. No creo que le haya agradado a Pedro haber escuchado eso de Jesucristo. Es más, Pedro no esperaba esa respuesta. Pero Dios estaba viendo el corazón de Pedro, Jesús estaba viendo el corazón de Pedro. Tenía que descubrir en su corazón que había algo que estaba mal. Y muchas veces eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios tiene que descubrir y destapar nuestro corazón para hacernos ver qué está pasando dentro de nuestro corazón. Así que yo sé que hay muchas cosas que son difíciles de perdonar. Yo lo sé.
Te digo una cosa, yo lo viví. Y si te estoy compartiendo este estudio, es que yo terminé dándole gracias a Dios porque me recordó lo que tenía que hacer y me sigue recordando lo que tengo que hacer. ¿Por qué razón? Porque todos lo hemos vivido. No hay nadie que no haya vivido algo que le hayan lastimado, lo hayan afectado. Todos hemos sido heridos, todos. Pero sí es importante entender que como creyentes tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a tener la actitud de Cristo. Eso es lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que el perdón no es algo que sucede instantáneamente, así, no se produce así como que instantáneamente. Muchas personas dicen, te perdono, pero no te quiero volver a ver. Eso no es perdonar. No estás perdonando realmente. Te perdono, pero no quiero que me vuelvas a hablar. No, eso es una emoción. No estás tomando la decisión de querer perdonar a la persona. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto en que lo que vas a escuchar el día de hoy, realmente estás dispuesto para que Dios lo destape de tu corazón y le pidas a Dios que lo quite? Porque tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Dios no te puede obligar. Dios no te va a forzar. Así que como creyentes, es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa. Tú tienes que enfrentarlo. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que dar el primer paso para hacerlo. Así que tú podrás decir, oye, y tal vez ellos nunca quieran. Ese es su problema. Ese ya no es problema tuyo. Lo que Dios quiere es que tú des el primer paso. Tú lo tienes que hacer. Así que si yo tengo rencor en mi corazón, tú tienes que pedirle a Dios, tengo que confrontarlo, tengo que enfrentarlo, tengo que entregarlo, tengo que decirle a Dios, quita esto de mi vida. Y es mi responsabilidad y la tuya tomar la iniciativa. Es algo que Dios dice que tú tienes que hacer. Algunas personas nunca lo enfrentan. Otras personas dicen, es que eso es mala suerte, te tocó a ti, no a mí. No, no tiene nada que ver con la suerte. No tiene que ver nada con que a ti te tocó y a mí no me va a tocar. No es así. Otro de los puntos es, decidimos que perdonar no es fácil. Claro, decimos que realmente no es fácil perdonar. Jesús lo sabe. Pero una de las situaciones más difíciles de rencor, te voy a decir cuál es el divorcio. Ese es lo que más afecta una relación. Ese es lo que más le afecta a una persona. El divorciarse, va a haber un gran rencor. Y eso te va a llevar a un resentimiento. Y luego vas a caer en una amargura. Y eso no te va a soltar. ¿Cuántas parejas o cuántas personas se unen porque dicen que se aman? ¿No? Esas parejas que de alguna manera duermen juntas, que un día Dios les da hijos y que de repente llega un momento en que ya no quieren saber absolutamente nada del uno del otro. Es decir, realmente convivieron varios años y en ese momento ya no quieren saber nada. ¿Por qué razón? O porque ella o él lo abandonó por una mujer o un hombre, no lo sabemos. Es decir, hay personas que lo dicen muy fácil, oye, ya no te amo. Te digo una cosa, cuando una persona te dice ya no te amo es que nunca te amó. ¿Por qué razón? Porque el amor no es de esa manera. El amor lo tiene que producir Cristo. Él nos enseña a amar a nuestras parejas, Él nos enseña a amar. Pero tú no sabes amar, yo no sé amar. Y si te lo estoy compartiendo es porque eso me sucedió, ¿sabes? Yo vengo de un divorcio. Y claro que cuando escuché eso de la mamá de mis hijas, y recuerdo que llegué
con mi pastor y le dije, oye, es que me dijo esto. Entonces me dijo, es que ella no te ama. Eso a mí fue como un vaso o una cubeta de agua fría. Claro, pero luego entendí por qué me lo estaba diciendo, cuál era la razón. Y es algo que Dios tiene que guardar en nuestro corazón. Como creyentes, yo le doy gracias a Dios porque no guardé ningún rencor. Oye, Arturo, ¿fue fácil? No fue fácil, te lo digo honestamente. Dios tuvo que trabajar en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque no era algo tan fácil. Y más que todo porque había 2 hijas de por medio. Pero te digo una cosa, si tú lo entregas, Dios lo hace. Porque lo que busca Dios es que tú te liberes de eso que a ti te está afectando, ¿sabes? Porque el más afectado eres tú. Así que yo sé que hay heridas que toman tiempo. Y te voy a decir algo, no permitas que el enojo se convierta en una raíz profunda. Porque si ese enojo ahora sí que se convierte en una raíz, esa raíz se llama amargura. Y te digo algo, la amargura crece y crece y crece. ¿Por qué razón? A veces no necesitas ver a la persona, nada más con el escuchar el nombre de la persona. Yo recuerdo cuando empezaba con esta situación, ¿sí? Y yo la verdad no quería, bueno, no la veía definitivamente, eso sí, no había problema. Pero recuerdo que llegaba a un lugar y lo primero, ¿y cómo se llama? El mismo nombre de la persona. Decía, no puede ser. Y entonces recuerdo que le dije a mi maestro, le dije a Memo, mi maestro, le digo, oye, Memo, tú que pasaste lo mismo, a ver, te quiero compartir esto. Me dice, amigo, me pasa lo mismo, ¿eh? Que decir, no nomás a ti, también a mí. Escucho el nombre de Margarita por todos lados, hasta Margarita en las flores. Entonces, como quien dice, Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo importante es que salga de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Tienes que sacarlo de ahí. ¿Para qué? Para que a ti no te afecte. Para que entiendas claramente qué está pasando. Así que una cosa es enojarse, otra cosa es amargura, hostilidad, rabia. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le vas a hacer frente? No estoy diciendo que tú estés divorciado, no te quieras divorciar, ¿eh? No te vayas a parecer a un amigo que decía que llegó con su pastor y le dijo, ya entendí, con la mujer con la que me casé no me debía haber casado. No, no es por ahí. No es por así. No quieras cambiar de pareja. No. Ya con la que te casaste es con la que Dios quería que te casaras y lo que Dios está buscando es reconstruir tu hogar, reconstruir tu matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. Porque es muy fácil decir, no, pues Dios, gracias. Ahora sí que Dios me está permitiendo que dé carta de divorcio. No me malinterpretes, ¿eh? Porque no es por ahí, no es de esa manera. Recuerda que Dios viene a construir, nosotros destruimos. Nosotros somos los que afectamos nuestro hogar. Nosotros somos los que afectamos a nuestros hijos. Dios no quiere eso para nosotros. Así que Dios tuvo que trabajar mucho tiempo. Te puedo decir algo, tuvo que trabajar años para que Dios quitara eso de mi corazón. Pero lo hizo, lo logró. Y le doy gracias a Dios por ello. Así que cuando eso sucedió, te voy a decir qué es lo que sentí. ¿Cuál fue el sentimiento? Me sentí libre. Parecía yo el pípila, no sé si conozcas al pípila. Y muchas veces cargamos con eso. Y Dios muchas veces quiere quitarte esa piedra. ¿Por qué razón? Porque no te deja en paz. Me sentí libre, ¿sabes? Y le doy gracias a Dios por ello. En verdad, tú tienes que pedirle a Dios que te enseñe a perdonar. Tú no lo vas a producir. No está en tu corazón. Luego, tengo que reconocer que he experimentado el perdón absoluto de Dios en mi vida. Claro, lo voy a reconocer porque a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de lo que me ha enseñado, de lo que me ha compartido, de lo que he aprendido, lo aprendí a hacer. Entonces le doy gracias a Dios, primeramente porque se atravesó mi vida. Le doy gracias a Dios porque tomó un día mi corazón,
Porque si no lo hubiera hecho, para empezar no estaría aquí contigo, no estaría compartiéndote esto. Estaría resentido, lastimado, orgulloso, enojado, rencoroso. Esa es la situación. Y Dios no quiere que tengamos absolutamente nada de eso. Realmente todo esto nos lleva a darle gracias a Dios y a decirle a Dios, así como tú me perdonaste, enséñame a perdonar, enséñame a transmitir lo que tú hiciste, enséñame a transmitir lo que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz, porque Dios lo puso en ese lugar para perdonarnos a nosotros, ¿sabes? Veo esa escena cuando Jesús mismo llega con los apóstoles antes de que lo entregaran. ¿Y qué dijo? Se llevó a 3 apóstoles y les dijo, por favor, acompáñenme. Y les pido que se pongan a orar por mí. En ese momento Jesús se fue a un lado, se puso a orar delante del Padre. En ese momento él clamaba al Padre y le decía, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero hay algo muy importante, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esa fue la voluntad del Padre, esa era la única manera en la cual tenía que entender que Él tenía que pagar por todos nosotros. ¿Qué sucedió cuando Jesús llegó con los apóstoles? ¿Cómo los encontró? Dormidos. ¿Cuántas veces Dios te lleva a que te pongas a orar por situaciones en las cuales estás pasando, muy difíciles? ¿Y qué pasa? Te duermes. No quieres orar, no quieres pedírselo a Dios. O no estás creyendo que Él tenga el poder para hacerlo. Así que el segundo paso es, debo estar dispuesto a confesar mi enojo, hostilidad, mi amargura, mi resentimiento y mi rabia. Tú tienes que estar dispuesto a confesarlo. Muchas personas me dicen, es que le confieso a Dios y le pido que me perdone, pero lo sigo teniendo y no sé qué sucede. Mira, es muy fácil pedir perdón, pero no entregarlo. Tú puedes estar pidiéndole perdón muchas veces a Dios, o si las que tú te imagines. Pero el punto no es el pedirle perdón, sino el decirle a Dios, te entrego esto, porque es la única manera para que Dios lo pueda quitar. Tú tienes que tomar la decisión de entregarle eso a Dios, para que Él lo haga en ti. Él lo puede producir en ti. Te estoy diciendo algo que a mí me pasó, porque a veces la gente dice, no, bueno, es que este cuate está diciendo algo que no sabe ni qué es lo que estoy pasando yo, o lo que estoy viviendo yo. Perdóname, cada predicación son experiencias que he tenido en mi vida. Y es algo que yo te quiero decirte que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Cuál es la diferencia? No existe diferencia. Si lo hizo con Pedro hace 2000 años, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Si lo hizo con un Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, si lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer contigo? No busques justificaciones. Créele a Dios. Pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que estar dispuesto. Dios realmente está viendo tu actitud. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo si realmente lo estás haciendo, creyendo, o simplemente lo dices y no quieres aceptarlo. Tú tienes que pedirle, Dios, perdóname por mi enojo, perdóname. Eso afecta mi vida, afecta mi hogar. No quiero tenerlo más, te lo entrego. Así que tú tienes que ser específico en lo que le estás pidiendo a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Para Dios es muy sencillo, cortar las ataduras, cortar esas cadenas que te atraen esclavizado durante no sé cuánto tiempo. Él es el único que las puede romper. En tercer lugar, debo comprender y reconocer el hecho que mi rencor es una violación de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque al hacerlo, tienes que reconocer que estás pecando contra Él. Estás pecando contra Él. Vuelvo a lo mismo, no lo puedes engañar. Y como resultado,
tienes un espíritu rencoroso. Y en ese momento, un día Dios va a tratar con eso, ¿sabes? Tarde o temprano, un día Dios va a tratar con eso. Así que debo ser totalmente sincero y reconocer que he hecho una violación a su palabra. Recuerda lo que leímos hace ratito. Si mi Padre Celestial me está perdonando, porque Él me está perdonando, también yo y ustedes lo tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Esa es una declaración y es concreta. A veces nos ponemos a orar y no sabemos ni por qué orar. A veces queremos revolver la oración como pensando de que vas a confundir a Dios. El único que se está confundiendo eres tú. Y el único que está haciéndose loco eres tú. Porque tú estás pensando de que no es así. No, perdóname, tienes que hacerlo, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Realmente tú tienes que pedirle a Dios que guarde tu corazón. Fíjate, hay un versículo maravilloso que dice: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y muchas veces no queremos guardar nuestro corazón. Muchas veces queremos caer en la misma trampa en la cual Dios nos sacó. Miran, chicas, no piensen que un clavo saca otro clavo, ¿eh? Porque a veces la gente piensa eso. Perdóname, estás mal. La única persona que te va a valorar, la única persona que va a entender quién eres, la única persona que realmente va a saber que vales, es una persona que ha creído y que le ha entregado su vida a Cristo. Los incrédulos no entienden lo que yo te estoy diciendo. Dios es el que te enseña a amar. A veces piensas que nosotros o que tú puedes producir algo de amor. En nosotros no hay absolutamente nada. Así que si tú no estás bien con tu prójimo, tampoco vas a estar bien con Dios. No te cotorrees. Si no estás bien con tu prójimo, va a ser muy difícil que tengas una buena actitud con Dios. No vas a tener una buena relación. Número 4, pídele a Dios que te perdone. Oye, ¿no es lo mismo de lo que acabamos de hablar? Te digo una cosa, a veces Dios tiene que estar repitiéndonos lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes por qué no lo repite? Porque Dios conoce nuestro corazón. Tú tienes que ser específico. Tú tienes que llegar, si hay algo en tu corazón, tú tienes que llegar esta noche, ponerte de rodillas y confesárselo. Tienes que ser específico. Tienes que declarárselo. Es la única manera para que Él pueda hacerlo. Así que no hay nada en la Biblia que hable sobre un perdón incondicional. No existe tal. Es decir, no es voy a condicionar el perdón. No existe una condición. O perdonas o no perdonas. No hay más. Recuerda que hay un versículo que dice: o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O lo haces o no lo haces. O crees o no crees. Está en ti el hacerlo. Así que tienes que pedirle a Dios que te perdone. Pídele realmente a la persona que tú hayas afectado. Pídele que te perdone. Y si la persona te afectó, pídele que te perdone. No estés buscando justificaciones. Es que no sabes lo que Él me hizo. No es así. Tú tienes que pedirle que te perdone. Debemos perdonar, no importa cuál sea la situación. Y luego piensa en esto. Tienes que ser sincero, diciéndole: Padre, te entrego el enojo. Padre, te entrego la amargura. Te entrego este terrible enojo que he llevado por dentro durante mucho tiempo. Y sé que tú tienes el poder para hacerlo, para poder quitarlo. Es un acto de tu voluntad. Tú tienes que decidir entregarlo. Y claro, que si el Espíritu Santo mora en ti,
es el que te va a dar la fortaleza para hacerlo. Yo recuerdo cuando Dios trabajaba en esa cuestión del perdón. Y como te dije, fueron varios años. No creas que fue luego. Y leía yo, y en ese momento Dios me decía, perdona. ¿Y sabes qué hacía? Yo era tramposo. Porque decía, es que me lo está diciendo porque fulano no ha perdonado a perengana. Entonces sí creo que se lo tengo que decir a ella. Y luego otra vez me lo volví a repetir Dios. Hasta que llegó un momento en que me puso en contra la pared. Y me dijo, te estoy hablando a ti. Claro, es muy fácil pensar que le está hablando a otra persona cuando Dios te está hablando a ti. A veces te pones a leer la palabra de Dios y en tu mente pasa, lo necesita mi hermana, lo necesita mi esposo, lo necesita mi esposa, se lo voy a decir. No, te lo está diciendo a ti. Eso tienes que entenderlo. Así que Él es el único que podrá quitar ese enojo, esa amargura que está dentro del corazón. Tienes las de ganar, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Él es el que lo va a hacer en ti. Ahora, supongamos que usted o tú fuiste herido o heriste a alguien, ¿no? Porque a veces estamos viendo esa situación de si me la hizo, si yo se la hice, o si me la hizo él, o si me la hizo él. Es decir, estás buscando a ver cómo sacártela. Y quiero decirte algo, Dios te va a mostrar si tienes que ir a esa persona para pedirle perdón. Yo recuerdo que con otra persona yo no quería ir. Y en ese momento Dios me dijo, tienes que ir. Tienes que enfrentar esa situación. Y claro que como te vuelvo a repetir, es muy fácil decir, sabes que Dios es que no sabes lo que sucedió, no sabes lo que ha pasado. Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Y muchas veces Dios te lleva a confesarlo. Y muchas veces Dios te lleva a que vayas con la persona y le pidas perdón. No buscar ninguna justificación, o porque si te hice o porque tú me hiciste, no. Oye, vengo aquí y me presento delante de ti, y si estoy aquí es porque Dios me ha traído, y porque Dios ha trabajado en mi corazón para hacer esto que estoy haciendo. Eso tiene que quedar muy claro. Así que puede haber muchas razones para no querer perdonar. Para Dios no existe ninguna. Tienes que hacerlo. Tú tienes que tener un perdón genuino. No el llegar y decir, bueno, le voy a decir que me perdone o lo perdono y estoy preparando una defensa. ¿No? Ahora sí que si me la avienta, se la aviento. No, espérame. Tienes que ser un perdón genuino. No tienes que estar pensando en defenderte. Sea incrédulo, sea creyente la persona. Tú no tienes que estar defendiéndote. Tú tienes que llegar con un corazón humilde, tienes que llegar con un corazón sencillo y simplemente reconocer que tú estuviste mal. Se acabó. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Realmente tiene que haber un perdón genuino. Es perdonar sin límites. No es estar pensando lo que te hizo. Hay personas muy orgullosas. Hay personas tan orgullosas que dicen primero muerta antes de irle a pedir perdón. De veras, hay gente así. Recuerdo una ocasión que estábamos, mi maestro y yo, hablando con una señora y le estábamos compartiendo de Cristo. Y ella entendía todo lo que le estábamos diciendo. Y le decíamos que realmente eso lo produce Dios. Y de repente la señora se nos queda viendo, ya una señora adulta, y nos dice, miren güeritos ojos azules, porque los dos traemos ojos claros. Les voy a hacer una pregunta.
Lo que tú me estás diciendo quiere decir que yo tengo que perdonar. Digo, bueno, Dios produce el perdón. Prefiero irme al infierno que perdonar a mi marido. Fíjate la respuesta, ¿eh? Quiero decirte que esa señora no sabía lo que estaba diciendo. No lo sabía. Hay gente tan orgullosa que primero muertos antes que perdonar. Así que cuando nosotros le hacemos frente al perdón en nuestra vida, liberamos a otra persona, ¿sabes? Te sientes libre y estás liberando a la otra persona para ser libre. ¿Por qué razón? Porque ya no lo va a cargar. Realmente en eso consiste el perdón genuino. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabré si lo he perdonado? ¿Cómo sabré realmente si esto que hice, realmente ya no hay nada en mi corazón? ¿Cómo lo voy a saber? Y una forma de saberlo es que la próxima vez que lo veas, o la veas, o pienses en ella, o en él, o escuches su nombre, no te vas a retorcer. No vas a ser como el ostión cuando le echan limón. En ese momento te vas a dar cuenta de que ya no produces eso en tu corazón. Te vas a dar cuenta de que Dios lo hizo. Y le vas a dar gracias a Dios. Así que no vas a sentir nada en tu corazón hacia la persona. Te vas a sentir libre. Es más, vas a tener una buena actitud hacia la persona. Es más, Dios va a hacer que tengas una actitud distinta a la que tú tenías. Porque la persona tiene que ver a Cristo en ti. La persona tiene que ver que lo amas. Aunque tú pienses que no, tienes que mostrar el amor de Cristo. No está en ti el hacerlo. Dios lo tiene que producir en ti. Dios lo tiene que hacer en ti. Y en ese momento vas a ver cómo las cosas van a ser completamente diferentes. Tendrás una sensación de compasión hacia la persona. Eso es lo que va a haber en tu corazón. Que si te va a dar tristeza, que si ella o él no cambiaron su actitud, te va a dar mucha tristeza. Porque sabes perfectamente que eso los va a afectar. A veces le digo a la gente, es como si vieras a esa persona como si tuviera un cáncer y que ya no va a sobrevivir sobre ese cáncer. Como ves una persona que está a punto de morir, la tienes que ver con misericordia, sea creyente o sea incrédula, tienes que verla con misericordia. Así que tú ya no te vas a sentir igual, te vas a sentir libre, vas a decir, Dios, lo hiciste, tuviste el poder para hacerlo, lo lograste. Claro, ese es nuestro Dios, es el que realmente lo hace y lo produce, si tú quieres que lo haga. Así que Dios quiere liberarte. Dios te sacó de una esclavitud cuando tú pecaste, ¿sabes? Cuando le entregaste tu vida a Cristo, Dios te rescató de ser esclavo de tu pecado. El haber perdonado, también Dios te quitó esa esclavitud. Dios de alguna manera te liberó. Y te sientes muy bien el hecho de que Dios lo haya hecho. Yo te digo una cosa. Al final de esta situación con la que yo pasé con la mamá de mis hijos, yo terminé dándole gracias a Dios. Digo, no a ella porque ella no quería verme, pero le di gracias a Dios por lo sucedido, porque eso llevó a los pies de Cristo a mi mamá. Dije, Dios, gracias. Ahora sí que para mí lo más importante era la salvación de mis padres. Recuerdo a mi madre que me decía, yo te conozco y sé quién eres. Y claro que cuando sucede todo esto, ella pensaba que yo iba a tener una actitud en la cual todos ellos tenían. Mi actitud fue diferente. Y eso llevó a los pies de Cristo a mi madre. Ahora le doy gracias a ella, aunque ella no lo escuche o no lo sepa. Pero eso es lo que hace Dios, ¿sabes? Dios no te lleva a que quedes esclavizado.
a que quedes atado a algo que tú sabes perfectamente que no va a funcionar. La Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Tienes que aprender esa situación. Dios nos ha llevado a tener paz con Él. Y si te ha llevado a tener paz con Él, no quieras volver a entrar en tribulación. No caigas en la trampa. Así que Dios lo que hizo fue hacernos libres. Y luego, en tercer lugar, tú tienes que estar dispuesto a que la persona no va a cambiar. Así es la persona, tal como Dios la hizo. Así es la persona, así es él, así es ella. No los vas a cambiar. No quieras tratar de cambiar a la persona. No por el hecho de perdonar o porque la persona haya aceptado el perdón, vayas a pensar que la persona va a cambiar. No, así es la persona. Tú tienes que amarla, tienes que perdonarla y tienes que tener una actitud correcta con una persona, sea como sea, esté como esté. No pienses que va a haber un cambio para poderlo hacer. No, eso no significa que la persona sea perfecta. Recuerda que no somos perfectos. Todos nos equivocamos. Aún como creyentes cometemos muchos errores. Dios no quiere que seas perfecto. Dios quiere que seas sincero. Eso es lo que Dios quiere. Que seas honesto. Que realmente lo confieses, lo entregues. Así que recuerda que la meta es ser libre. Esa es la meta. ¿Qué hizo Dios cuando se atravesó a nuestras vidas? Nos liberó. Primeramente del pecado y segundo del infierno, ¿sabes? Porque íbamos directo a ese lugar. Así que Dios hace que tú te sientas libre. Si tú has perdonado, verás el pasado y dirás: Dios, gracias por esto que tú hiciste. Gracias. Porque a veces no sabes por cómo Dios mueve las cosas. ¿Para qué? Para que tú termines con un corazón agradecido. Y quiero que pongas atención. Gracias, amado Dios, por permitir esto en mi vida. ¿Por qué permite a veces cosas en nuestras vidas, Dios? Porque Dios quiere limpiar tu corazón. Las permite porque sabe que está pasando algo en tu corazón. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Entonces tienes que decirle: gracias, Dios, por haber permitido esto en mi vida, por enseñarme cuán admirable es tu gracia en mí. Porque eso es lo que hace Dios. Muestra su gracia y su poder en ti. Y eso es lo más hermoso. Así que ¿cuántas veces tienes que preguntarle a Dios: ¿cuántas veces, Dios, me has perdonado? Muchas, ¿eh? Es más, nos sigue perdonando. Y tenemos que decirle a Dios: gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en mi vida. Dios quiere que crezcas cada día más. No quiere que te quedes así. Así que tú tienes que pedirle a Dios gracias y darle gracias por las enseñanzas que Él nos da a través de su palabra. Así que Dios dice Clara algo muy importante: no tienes por qué guardar rencor, amargura y resentimientos. No tienes por qué estar haciéndolo. No tienes por qué estar en esa esclavitud. Tienes que salirte. Estás cautivado por el pecado, afectado por el pecado. Pídele a Dios que lo haga. Y esta va a ser mi oración: que Dios ponga en tu corazón el que si hay algo de lo que tú escuchaste en tu corazón, que Dios lo quite, que Dios lo limpie, que no quieres volverlo a tener en tu corazón, pero tú tienes que pedírselo. Vamos a orar. Bendito Padre, de veras, Señor, gracias, gracias, gracias por lo que escuchamos esta mañana. Es increíble ver, Dios, tu poder, tu majestad. Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Que tú tienes el control de cada una de las cosas que están pasando en nuestras vidas.
y además tienes nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que si hay alguien que está escuchando este mensaje o las personas que están aquí presentes, si hay algo en sus corazones que todavía no han entregado, te pido, Señor, que les des el carácter de Cristo, la fortaleza para podértelo entregar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dentro de ti me formé, tu voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Tanto de ti hay en mí, tus virtudes y defectos heredé de ti. Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir. Manantial de alegría y fortaleza, me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Desde mi corazón le canto esta canción al ser que me dio vida, que me amó a mí. Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué, con tus manos me acariciaste, me diste solo amor. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá,
Eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor que me dé la bendición de tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor, siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. El amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor,